Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Nos encanta poderles dar la noticia del buen rating de este programa, lo cual quiere decir que ustedes y nosotros estamos aprendiendo mucho para prevenir en salud. Prevenimos en Teleantioquia TV en grande a través del autocuidado. Nosotros podemos evitar algunas enfermedades que por desconocidas de pronto no prevenimos. Entonces aquí estamos todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y en directo, hablando sobre salud de una forma muy sencilla, en el lenguaje que a ustedes les gusta, en el lenguaje cotidiano. Por eso ustedes tienen dos líneas de enlace para que en cualquier momento puedan marcarnos. Nos enlazamos a través de estas líneas. Ustedes pueden marcar 01 8000 51 50 15 y el 232 4604. Hoy vamos a estar hablando de nutrición. La semana pasada empezamos la primera parte del programa. ¿Cuál es la alimentación y la nutrición ideal? Y decíamos, es fundamental, como en una balanza, el equilibrio. Comer de todo, pero en muy buenas porciones y en los horarios adecuados. Veamos 5 grupos de alimentos que nosotros definitivamente debemos tener en cuenta. De cada uno de estos grupos de alimentos debemos consumir cada uno de estos elementos. Miren, por ejemplo, las frutas y las verduras, deliciosas. Y les hemos venido recomendando desde hace mucho tiempo, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que deben ser 5 o 6 frutas diarias, precisamente que ustedes eleven el consumo de frutas. Yo me estoy comiendo alrededor de 6, 7 frutas y de verdad que siento que me va mucho mejor a nivel digestivo y a nivel de mi desempeño físico. Aquí tenemos las frutas, tenemos las verduras. Las porciones deben ser 6, ya sea 6 frutas o 6 verduras o 3 frutas y 3 verduras. Muy bien, aquí tenemos también esto que es los panes, ¿cierto? Los panes o los cereales que también debemos nosotros consumir. Aquí está la papa, ¿cierto? Los carbohidratos, no podemos descuidar los carbohidratos. Tenemos también aquí la proteína, en este caso, el pescado, el pollo, algunos embutidos, eso sí, no se puede exagerar porque ustedes saben que tienen algunos aditivos y no es tan bueno exagerar su consumo, y el huevo. Y a propósito de eso, también vamos a hablar más adelante de cómo se debe entonces tener un buen algo, una buena comida, cuáles son las porciones y, muy importante, la merienda, que sería para finalizar la alimentación del día. Y aquí están también los lácteos y el chocolate, por ejemplo, y algunos dulces que en una dosis pequeña no pueden faltar en nuestra dieta diaria. Recordemos entonces, desayuno, media mañana, como decimos en Antioquia, o como dicen en Bogotá y en el altiplano cundiboyacense, las 11. El almuerzo, que ya decíamos que para nosotros debe ser, como decimos en Antioquia, muy bien trancadito, es decir, en buenas porciones, sin exagerar. También tenemos el algo, que es como a las 3:30, 4, 4:30 de la tarde. Luego vamos a la cena y al final vamos entonces con la merienda. Vamos a hablar del desayuno, a recordarlo, porque la semana pasada vimos de qué se trataba. En el desayuno es fundamental tener algo de pan, algo de harina, fundamental también para nuestro buen desempeño físico. El pancito o la arepa, o podríamos tener unas tostadas, las personas que preferimos lo integral mucho mejor. Necesitamos también una proteína, que puede ser el huevo, preparado de la forma como ustedes lo prefieran, pero siempre y cuando no utilice aceites que al preparar el huevo se conviertan en el aceite trans o grasa trans. Es decir, un poquito de aceitico de oliva o un poquito de aceitico, pero no mucho, o una mantequillita o una margarina baja en grasas. Aquí tenemos entonces el huevo cocinado, que es una gran alternativa, que no falte entonces la proteína en el desayuno. Y tendríamos también un alimento del grupo de los vegetales y las verduras, también muy importante. Una fruta como este mango delicioso, qué rico, ya se me volvió la boca agua, o la fruta que usted prefiera, pero es un buen alimento. Y lo importante es variarlo también, porque si comemos todos los días lo mismo al desayuno, a veces de pronto nuestro organismo se va cansando. Entonces de pronto podemos hacer, digamos, una variación con un cereal y picarle una frutica al cereal. Uy, qué rico, con una leche o con un yogur bajo en grasas, y es un buen desayuno. La media mañana, entonces, serían unas galletas integrales, podría ser con una frutica, por ejemplo, y el almuerzo ya les vamos a recordar ahora porque es muy parecido también a la cena, pero lógicamente tienen algunas diferencias.
Vamos a continuar entonces después de los siguientes mensajes con nuestra especialista Magnolia Escobar, hablando de nutrición, hábitos de vida saludable en este programa que se llama Su Médico en Casa. Aquí aprendemos a prevenir en salud, ¿cómo? Desde el autocuidado que podemos hacer nosotros mismos. Empezamos después de los siguientes mensajes. Ya está aquí con nosotros la doctora especialista Magnolia Escobar, nutricionista, dietista de Nutrición en Figura. Gracias por acompañarnos, doctora. Estábamos recordando con los amigos y amigas televidentes lo que habíamos visto en el programa de la semana pasada, el desayuno, la media mañana, onces, y vamos a recordar entonces en qué consiste un almuerzo balanceado y con buena carga nutricional. Correcto. ¿Listo? Aquí está el almuerzo. Sí, de todas formas lo que queríamos era enfatizar en el tamaño de las porciones y en el equilibrio nutricional. En el caso del almuerzo, encontramos que siempre es importante un alimento fuente de proteínas, carnes de res, de cerdo, pollo, pescado, y el huevo también puede incluirse. Y encontramos ahí, en esa presentación de almuerzo, los frijoles y el arroz. Hay que recordar que los frijoles son excelente fuente de proteína, aunque no es una proteína completa, pero si la combinamos con el arroz, entonces encontramos ya una proteína de buena calidad. Además, el hecho de consumir carne también favorece que la calidad de la proteína de ese frijol sea superior. Muy bien. La verdura, nos queda faltando la verdura, no la traje hoy. Claro que sí. Pero todos se podrán imaginar una excelente ensalada, pero eso no es verdura. Las verduras son lechuga, tomate, zanahoria, cebolla, brócoli, coliflor. La cebolla también es más como aderezo, bien, pero doctora, en general ahí nos queda faltando la verdura para poder hablar de un almuerzo equilibrado. ¿Y para tomar? Y para tomar agua. Definitivamente, ¿Agüita en el almuerzo? Héctor, me el encanta agua eso. es el mejor líquido que uno puede tomar con las comidas. No hay necesidad de utilizar los jugos. Es mucho mejor consumir la fruta con toda la pulpa que consumir un jugo. Muy bien, doctora. Vamos a mirar cuáles son las porciones para el algo. El algo. Hay varias opciones para uno tomar un algo nutritivo. Dependiendo de cada persona, uno puede incluir una porción de leche, que equivale a un vaso de yogur, un kumis o sencillamente un vasito de leche, y la acompaña, en algunas ocasiones puede ser fruta. Todo esto depende del plan de alimentación que esté siguiendo cada persona y de sus requerimientos nutricionales, porque esa fruta podemos quitar, por ejemplo, el yogur y reemplazarlo por una harina, un carbohidrato complejo como la tostada, un paquete de galletas, un paquete de Cheetos, las rosquitas, pancito integral pequeño y preferiblemente con fibra. ¿Y qué tal la granola? La granola también, una barrita de granola sería bueno. También algunas personas prefieren algo dulce, pero ojalá que no sea un dulce concentrado tipo chocolatina, sino que sea un paquetico de galletas, en fin, algo que no sea demasiado alto. Una galletica de las que venden baja en azúcar, que las hay de muchos tipos en el mercado de marcas. Actualmente el mercado, la industria de alimentos nos provee de demasiadas alternativas. Bien, doctora, ya hablamos del algo entonces. ¿Cómo a qué horas es el algo? El algo debe ser aproximadamente a las 2 horas y media o 3 de haber consumido el almuerzo. Bien. Para algunas personas serán las 4, otras pueden ser las 3, depende del horario en que hayan consumido el almuerzo. Bueno, la comida o la cena, como dicen en el DF. Bueno. La cena, hay varias opciones de cena. En nuestro medio yo encuentro que hay muchos pacientes que la cena la quieren tipo desayuno, entonces les provoca más una arepa con huevo, que puede ser revuelto en cacerola, en fin, o mezclado revuelto con un poquito de jamón, puede llevar tomate y otros ingredientes. Y consumir una bebida con leche. ¿Puede ser café con leche? Puede ser café con leche, té, chocolate con leche. Eso es como muy opcional en nuestro medio. Sin embargo, para la cena. Pero yo soy muy partidaria de que uno tenga la imaginación. Uno puede utilizar más bien una arepa hawaiana, digo yo, en donde a esa arepa le podemos agregar tomate, queso mozzarella, y piña, jamón. Entonces ya queda una arepa con otra ideita. Ya no la parecía misma arepa, como una pizza. Ya no sería la misma arepa con queso, que a veces cuando uno llega del trabajo y encontrar ese menú tan sencillo, pues no es como muy gratificante. O también podemos hablar de un sándwich de jamón y queso con lechuga, tomate. O atún.
O atún, maravilloso el atún, mezclado con vegetales. Se ve que le gusta Sería el atún, excelente. doctora, le brillaron los ojitos. Lo que pasa es que es excelente. Sí, ¿verdad? Claro, el atún porque al fin y al cabo tiene el omega 3. Si uno lo consigue bajito en grasa, pues le va a ir todavía mucho mejor. Qué bueno, en vez de grasa, uno mira la etiqueta que diga en agua. En agua, ¿cierto? correcto. Porque viene en aceite o en agua. Otra idea, Héctor, que me parece importante porque pensarán que siempre tenemos que comer de esa forma y no es así. Podemos utilizar, digamos, o consumir, perdón, en la noche, más bien carne, pasarme aquel tamaño de carne. Esta porción más pequeña. Digamos, una persona que trabaja fuerte en el día puede preferir la carne, consumir un poco de arroz, sí, aquí está ensalada, la porción ojalá. de carne. El arroz en esta porción. El arroz y también puede buscar las papitas criollas, por ejemplo, 3 papas criollas. Y acompañarlo pero preferiblemente cocinadas, no fritas. Cocidas, sí. Hemos dicho en los anteriores programas la importancia de uno no abusar del azúcar, de la sal, ni del dulce. No abusar, ni abusar tampoco de la grasa. Entonces, por esa razón, mejor las papas criollas cocidas al vapor, muy ricas, que fritas. La carne, pero nos queda faltando ahí ensalada, aunque sea lechuga y tomate. Eso sería una cena repollo muy no para la noche. Si la persona tiene intolerancia al repollo, no sería muy recomendable, pero todo depende como de la tolerancia de cada cual. Pero decíamos además que las porciones dependen de la actividad física que tenga la persona, de su empleo, de su edad, de su contextura física, ¿verdad? Así es. Depende mucho del tipo de trabajo y, como ya dijimos, la actividad física que realiza. Y si es una persona que, digamos, realiza algún deporte, vaya al gimnasio. También, o sea que los hábitos son muy diferentes entre una persona y otra y los estilos de alimentación también cambian. Esto es lo básico. La importancia es uno adaptarlo al estilo de vida de cada persona, a su ritmo de trabajo, a su edad, al tipo de ejercicio que hace y así podemos decir que podemos consumir una alimentación equilibrada, controlada en calorías, y para aquellos que requieren bajar de peso. Otras personas no tendrán que bajar de peso, entonces el aspecto de calorías ya no nos tiene que preocupar. Doctora Escobar, si nosotros tomamos el algo a las 4 de la tarde, ¿a qué horas debemos comer? A las 7 de la noche. 7 de la noche, Normalmente 3 horas los después. horarios entre una comida y otra fluctúan entre 2:30 a 3 horas. Muy bien. Y si uno todavía está despierto a las 10 de la noche, ¿se puede comer una meriendita? De pronto una merienda, claro. Muchas veces le toca a uno programar así merienda. ¿Así se acueste a los 15 minutos o no está bien hacerlo? Depende de la merienda, porque si yo me tomo un yogur o me consumo una fruta, pues tampoco va a producir ningún efecto. Este debería ser el tamaño del vaso. Esa es una porción de leche, que son más o menos 6 onzas, 180. Pero hablando desde el punto... Hay una cosa importante, Héctor, para aclarar. Y es que nosotros los nutricionistas dietistas, para poder hablar el mismo lenguaje utilizamos los intercambios de alimentos en términos de porciones. Yo te podría decir a ti que en la noche te consumieras 2 porciones de cereal o harina. Entonces te diría 3 papitas y eso. Pero a otra le puedo decir, no se consuma sino 1. Bien. ¿Cierto? Pero el tamaño de la porción es este. Le puedo decir cómo hace 2 porciones de arroz. Quiere decir el doble de esta cantidad. Le confieso que a mí me haría falta otra porcioncita, porque como además estoy tan juicioso con el gimnasio, la actividad física, y bueno, las jornadas a veces son largas. Estás gastando mucho. Entonces, ¿qué me puedo comer esta noche como a las 10, después de estar en la casa, compartiendo, en fin? Depende como de las costumbres. Yo te sugeriría un yogur bajito en grasa, muy bueno, además porque los lácteos son importante fuente de proteína y de calcio, y una fruta. Si digamos puedes decir, no, es que a mí como que no me gusta mucho ese yogur, te pudiera sugerir un paquetico de galletas integrales con una aromática, algo pues que te caiga, que sea mucho más liviano. ¿La aromática ayuda a conciliar el sueño, a descansar mejor? Hay ciertos tipos de aromáticas, pero en general tomarse una aromática es un líquido muy agradable para muchas personas. Otras dirán que prefieren un té. En la actualidad. Un café no se lo recomendaría porque al fin y al cabo puede tener la cafeína, mantenerlo despierto, alerta. O sea que entonces es mucho mejor evitarlo. Lo más importante es tener claro que cuando nos vamos a la cama, cuando vamos a dormir, pues no debemos estar haciendo la digestión de alimentos muy pesados. No. Carnes, grasas, que impliquen un ejercicio del organismo. Se duerme muy mal porque el proceso de digestión no se ha completado. Entonces, uno siempre tiene que darle tiempo a que su organismo haga la transformación del alimento en sí.
Por esa razón no debe ser una comida generosa y mucho menos a la merienda. Doctora Escobar, qué bueno que está aquí con nosotros en Su Médico en Casa y qué bueno que ustedes estén en su casa compartiendo con nosotros. Hola, ¿quién habla? Por esa razón no debe ser Hola. una comida generosa. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? La escuchamos. Bájale el volumen al televisor, todo, y nos hablamos por el teléfono. ¿Está bien? Bueno, La esperamos. habla Ercilia González. Doña Ercilia, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Desde ¿y dónde usted? llama usted? No le ha bajado el volumen, bájeselo. Quítele el Sí, yo se volumen. lo bajé. Y nos escuchas por el teléfono. Bueno, dime, Bueno, pues, señora, ¿dónde está usted? yo vivo en Andalucía, la Francia. ¿Y qué quiere comentarnos sobre este Mi tema del día? pregunta es, tengo un hijo que llega a las 10 de la noche del trabajo. El trabajo es en internet, él trabaja en internet Sí. y eso tiene sobrepeso. Entonces yo le pregunto a la doctora qué comida le puedo dar a él. Tan bella. Esa Sí, es una mamá. es el Llega divina. con mucha hambre. Bueno, un abrazo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 23. 23. ¿Quiere hacerle alguna pregunta a doña Ercilia? Ercilia, pero él, ¿qué comida ha hecho antes de llegar a la casa? La comidita es más o menos malita. El almuercito es una coquita fría. Ay, una Arroz, coquita fría, dice. una ensaladita y una carnita. Sí. Y de sobremesa agua. Y en la comida, cuando me dices malita, ¿qué es lo que él está consumiendo de comida? Cuando llega a la casa. En la comida sí come bien. Le debo tener arroz, porción de arroz, ensalada, carne, tajaditas. Tan bella. Bueno, entonces, Ercilia, para él, como dices que tiene sobrepeso, Héctor, entonces hay que empezar por reducirle el tamaño de las porciones. No es quitarle la alimentación, sino reducirle el tamaño de las porciones. Por ejemplo, el almuerzo se lo puede rebajar un poco. En la comida también, le puedes disminuir un poco el arroz o darle, en vez de darle arroz, sopa y papas, darle solamente sopa. Ajá. Y eso Y sí ya- no le vaya a dar merienda después muy seguido, porque Exacto. así no. Pero si de pronto llega demasiado tarde y está fatigado, ¿qué tal si le da un yogur con fruta? Quedaría excelente. Muy bien. Espero que sea como muy del agrado de él. Y todo esto es importante tenerlo muy en cuenta a él para que se sienta confortable con lo que está haciendo, pero que no le quite, simplemente reduzca. Doctora Escobar, muchísimas gracias. Aprendemos Mucho mucho gusto. siempre aquí en Teleantioquia TV en Grande. Hacemos prevención desde el autocuidado. Los queremos mucho. Nos encanta saber que a ustedes les es de mucha utilidad este programa. Y el que sigue, Su Caso en Casa, ya viene mi compañera Yasmín con sus invitados para hablar entonces de temas legales. Nos vemos mañana, Dios mediante. Feliz tarde y feliz noche.